any questions about anything we've discussed in Matthew and Mark before we go on to Luke's Gospel? Bueno, ¿alguna pregunta acerca de lo que hemos conversado de Mateo y Marcos? Por ahí hay una pregunta. Hablando de los ángulos teológicos de Marcos, creo que solo nombró uno, que es el del uso que Jesús hace como hijo del hombre, referente a Daniel. ¿Es solo ese ángulo que mencionó o hizo más? ¿O no? So you mentioned just one theological angle on Mark. Is the only one or there are other theological angles? I'd say that's the dominant one. Diría que es el dominante. Yeah, that's dominant. That's, you know, in my own studies, the idea of that the eschatological reality of Christ being the fulfillment of the Son of Man that Daniel saw. That's, of course, I mean, you know, you may find something else when you as you read it, but that's that to me. I think that was the. Now there's more. I could teach an entire class on Mark. This is just introductory. Bueno, podría enseñar una clase entera solo de Marcos y esto es solo introductorio, pero diría que es el dominante, esa idea de Cristo como el cumplimiento de la figura del Hijo del Hombre en un sentido escatológico, eso que encontramos en Daniel 7. So let me just add. So this that I'm going to be teaching on this week, this is 147 pages. Bueno, déjeme agregar algo. Ese material es lo que voy a estar enseñando en esta semana y son como 147 páginas. I had to cut this from 277. Tuve que cortar esto, resumirlo de 277 páginas. So almost half of this got left on the cutting room floor in my office. Entonces, como la mitad de esto se me quedó ahí en la oficina, como que lo corté, digamos. Because I had to remember this is just an introduction class. Y porque debo recordar que esta es una clase introductoria. All right, so let's go to Luke. Vamos a Lucas. So what's the big picture of Luke's gospel? ¿Cuál es la idea general del Evangelio de Lucas? I would say that the gospel according to Luke is a narrative on the fulfillment of God's plan of salvation that was anticipated in the Old Testament. Podemos decir que el Evangelio, según Lucas, cuenta cómo se cumple el plan de salvación de Dios que fue anticipado en el Antiguo Testamento. So I would say Luke is actually written in 2 volumes. De hecho, Lucas está escrito más precisamente en 2 volúmenes. The first volume is the Gospel of Luke, and the second volume is Acts. El primer volumen es el Evangelio de Lucas y el segundo volumen es el libro de Hechos. So in the Gospel of Luke, we have the birth, ministry, death, resurrection, and ascension of Christ. Entonces, en el Evangelio de Lucas tenemos el nacimiento, ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. And this prepares the audience for the preaching of salvation to the nations in his second volume, which is Acts. Y esto prepara a la audiencia para la predicación de la salvación a las naciones, y eso es lo que se relata en el libro de Hechos. So, how do we know that Luke is the author? ¿Cómo sabemos ahora que Lucas es el autor? Well, Luke is an early book. It was not a late book. It was an early book. Lucas, sabemos que es un libro temprano, no tardío. And we have the testimony of the early church is consistent. We see it in Justin Martyr as well as Clement of Alexandria. Y ahí sobre Lucas tenemos un testimonio consistente de la iglesia primitiva, por ejemplo, en Justino Mártir, en Clemente de Alejandría. We see in Luke's prologue that he simply comes out and clearly states, I am not an apostle. Vemos en el mismo prólogo que él declara sin problemas que él no es un apóstol. And we have the same opening address that is shared by Luke in both Luke and Acts. Y tenemos un comienzo similar tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos.
we can see the similarity in in Luke chapter 1 verses 3 and 4 with Acts chapter 1 verse 1. Ve una similitud entre Lucas 1, 3 al 4 y Hechos 1, versículo 1. The grammar and the style, even translated into different languages, is very similar between Luke and Acts. La gramática, el estilo, incluso cuando se traducen estos libros a otro idioma, es muy similar entre Lucas, el Evangelio, y Hechos. And we have in several passages between Acts chapters 16 and 27, where we have what are known as the we passages, where he includes himself with the travels of the Apostle Paul. Y desde el capítulo 16 hasta el 27 hay varias secciones que se conocen como los pasajes nosotros, donde Lucas se incluye en primera persona plural en la narración con Pablo, con el apóstol Pablo. So, Luke has been well received throughout the history of the church. Bueno, y Lucas ha sido bien recibido a lo largo de la historia de la iglesia. It was very popular among the church fathers. Fue muy popular entre los padres de la iglesia. And so we see that in the second century, we see where Mark had 3,900 citations. Matthew, right? Matthew. Ya. Entonces vemos, por ejemplo, en el segundo siglo, recordemos que del año 100 en adelante, mientras Mateo tenía 3.900 citas en los padres de la iglesia, Mark had 1,400 citations. Marcos tenía 1.400 referencias en los padres de la iglesia. Luke had 3,300 citations. Lucas tenía 3.300. So it was referred to very regularly in the early church. Entonces se le citaba muy regularmente en la iglesia primitiva, temprana. Now, the oldest papyrus that we have, and the dating of Luke goes back to around the 60s, but the earliest papyrus that we have of Luke is around the year 175 to 225. Y el libro de Lucas debió escribirse por ahí por la década de los 60, pero el papiro más temprano, la copia más temprana que tenemos, es entre el 175 y el 225. So it was in circulation broadly very early on. Entonces eso implica que estaba en circulación amplia, harto antes que esa fecha. And so if we were to summarize the structure of the Gospel of Luke, I think it would be very simple if we just gave a broad overview of what Luke writes of on the life of Christ. Ahora, si tuviéramos que resumir de una manera muy general la estructura de Lucas, la verdad es que es bastante simple. In chapters 1 to 4, we have the birth narrative and the inaugural ministry of Christ. Los capítulos 1 al 4 nos muestran el nacimiento de Cristo y cómo se inaugura su ministerio. In chapters 5 to 9, we have Jesus' journey to Jerusalem. En los capítulos 5 al 9 encontramos el viaje de Jesús a Jerusalén. I'm sorry, wait a minute. I'm sorry, I got ahead of myself. In chapters 5 to 9, we have his Galilean ministry. Perdón, me adelanté. El capítulo 5 al 9 tenemos el ministerio en Galilea, dice. In chapters 9 to 19, we have his journey to Jerusalem. En los capítulos 9 al 19, ahí tenemos el viaje a Jerusalén. And in chapters 19 to 24, we have his teaching in Jerusalem, his crucifixion, resurrection, and ascension. Y lo que tenemos en los capítulos 19 al 24, tenemos su enseñanza en Jerusalén, su pasión, resurrección y ascensión. And so there's two major theological angles that I believe that Luke writes from. Ahora, hay dos grandes ángulos teológicos desde los que escribe Lucas. The first is his emphasis on salvation. El primer ángulo es su énfasis en la salvación, And his emphasis on redemption. su énfasis en la redención.
we see that the word salvation as a noun or a status before God is used no time in Matthew and Mark. It's used only once in John, and it's used 6 times in Luke. What is used? Salvation as a noun? Salvation as a noun. Ok, bueno. La salvación como sustantivo no se usa en Mateo y Marcos, se usa una sola vez en Juan y se usa muchas veces en Lucas, la salvación como sustantivo. The word redemption that Luke uses La palabra redención que usa Lucas is only found one time in Matthew and Mark. solo se encuentra una vez en Mateo y Marcos. It's not used at all in the Gospel of John, No se usa en el Evangelio de Juan, but Luke uses it 4 times. pero Lucas la usa 4 veces. He uses salvation 7 times in the book of Acts. Lucas usa la palabra salvación 7 veces en el libro de Hechos And he uses the term redeemer 1 time in Acts. y usa el término redentor una vez en Hechos. I believe that Luke's writing had a significant impact on the Apostle Paul. Creo que los escritos de Lucas tuvieron un impacto significativo en el apóstol Pablo. As Paul uses the term salvation 19 times in his letters, Sabiendo que Pablo usa el término para salvación 19 veces en sus epístolas, and he uses the term redeem or redemption 9 times. y usa el término redimir o redención 9 veces. So salvation is a huge angle for Luke. The second theological angle is the emphasis on the marginalized in society. Entonces, la salvación es un gran ángulo teológico en Lucas, y otro ángulo es el énfasis en los marginados en la sociedad. He makes mention of the poor in Luke 4:18 to proclaim good news to the poor. Por ejemplo, hace mención de los pobres en Lucas 4:18, el proclamar las buenas nuevas a los pobres. In chapter 6, verse 20, he recounts Christ, blessed are the poor. Capítulo 6, versículo 20, cuando dice bienaventurados los pobres. In chapter 7, verse 22, the poor have the good news preached to them. Capítulo 7, verso 22, dice que a los pobres se les predicó el evangelio, las buenas nuevas. In chapter 21, verses 1 to 4, he catalogs Christ's praise for the poor widow's offering. Vemos en el capítulo 21, versos 1 al 4, cómo Cristo elogia la ofrenda de la viuda. So in Luke, we also have an emphasis on not on the marginalized, but not just the poor, but women as well. Otro aspecto de esta énfasis en los marginados está también su foco en las mujeres, That Jesus was supported by women. que Jesús era alguien que apoyaba a las mujeres. In chapter 23, verse 28, he refers to them as the daughters of Jerusalem. Capítulo 23, verso 28, habla de las hijas de Jerusalén. Luke writes of the importance of Elizabeth, Mary, and Anna in the infancy narrative. Lucas se refiere a la importancia de Elizabeth, María y Ana cuando habla del nacimiento y la anunciación y el nacimiento de Jesús. Luke he pays special attention to those who are disabled. Lucas pone especial atención en aquellos que están discapacitados. In chapter 14, verse 3, he quotes Christ saying, when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. En el capítulo 14, verso 13, habla de cuando hagan un banquete, inviten a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Luke pays attention to the Samaritans. También Lucas pone un foco en los samaritanos. We have the parable of the Good Samaritan in chapter 10. Tenemos la parábola del buen samaritano en el capítulo 10. The 10 lepers in chapter 17, the one who came back was a Samaritan. Tenemos la parábola de los 10 leprosos en el capítulo 17, y el que volvió de los 10, el único que volvió era samaritano. And we see that Luke pays attention to sinners in general.
Vemos que Lucas presta atención a los pecadores en general. Now, why would Luke write in his gospel, would he pay attention to those who are marginalized in society? Ahora, ¿por qué Lucas pondría atención en su evangelio a aquellos que están marginados en la sociedad? I believe it's because he himself was a Gentile. Creo que se debe a que él mismo, por ejemplo, era gentil. He would not have been accepted in Jewish culture at the time. Él no habría sido aceptado en la cultura judía de ese tiempo. He would have been viewed as being unclean. Se le habría visto como un inmundo. And so he writes this because he himself sees the greater reality of who Christ is. Y él escribe esto porque él puede ver esta mayor realidad que viene con Cristo, la realidad superior. And so in his writing, he pays special attention to those who otherwise would not have received any attention at all. Entonces él en sus escritos pone esta atención sobre aquellos que no habrían recibido esa atención de otra forma. He emphasizes the reversal that people receive in Christ. Él puso atención en esa, ¿cómo se podría traducir? Reversal, could you explain more of that? I don't know. I know the term, but How would you? I don't know how you'd say it in Spanish. I don't know what you mean. Reversal. I don't know what you mean. Like a change, like a transformation. Inversión. Okay. Sí, como una inversión Yeah, que the change. Yeah, yeah, un cambio. Pone énfasis en el cambio que ocurre en los cristianos. yeah. How the mighty have been brought low. Claro, ese tipo de cambio de que, por ejemplo, los poderosos son humillados. The low have been exalted. Esta inversión de que los humildes son exaltados. The hungry are now made full. Los hambrientos son ahora satisfechos. The poor become rich, Los pobres se vuelven ricos and the rich become poor. y los ricos se vuelven pobres. So those are the dominant themes that we see throughout Luke. Esos son los temas dominantes que vemos en Lucas. Any other questions ¿Preguntas? before we go on? Now, John, we're going to spend a lot of time in John. Bueno, vamos a pasar harto tiempo en Juan. Así So que, are there any questions about anything we've talked about in Matthew, Mark, and Luke so far? entonces, preguntas sobre lo que hemos hablado desde Marcos hasta, Mateo hasta Lucas. ¿Está aquí? Allí hay una pregunta. Sí, era más que nada recordando la pregunta que había hecho al principio, para que me quede claro. Entonces, Lucas en este caso es considerado o es reconocido su autoridad porque estaba con Pablo en sus viajes. So, coming back to the question he made first. So, Luke is considered as authoritative because he was traveling with Paul, or he was learning from Paul, or validated from Paul. Yeah. So we read in Luke chapter 1 and Acts chapter 1 that his purpose was to give a clear, authoritative account on the life of Christ. Sí, es decir, hay una validación del apóstol y vemos en Hechos 1 o Lucas 1 que él lo que quería hacer era proveer un relato claro y preciso de la vida de Cristo. And because he traveled with the apostles and he was not personally called by Christ, but we know at some point very early in the life of the church that he converted and traveled with the apostles as the early church was established. Aunque él no estuvo con Jesús, él viajó con los apóstoles y sabemos que esta cercanía con los apóstoles también tuvo que ver con una validación muy temprana de su evangelio. So he was a chronicler of the life of Christ and the early church by way of apostolic sanction. Entonces él fue un cronista del ministerio de Cristo y de la vida de la iglesia primitiva, y él tuvo esta función por una sanción apostólica.
And so we know that his writing is authoritative. Now, it's not in this lecture. Like I said, this is just introductory. But we can see that his writings were circulated with Matthew, John, and Mark to the extent to where it was received as being authoritative and coming from God. Y bueno, esta es una lección introductoria, pero hay evidencia de que el Evangelio de Lucas circulaba en conjunto con el de Mateo y Marcos y eran recibidos como autoritativos donde llegaban como palabra de Dios. And we will and so but if this were a class on strictly on New Testament canon, Pero si esta fuera una clase estrictamente sobre el canon del Nuevo Testamento, then what I would go into is we look at the years of circulation when individual letters were being copied and sent and circulated. What we see very early on around the year 125 is that these writings that were being circulated were being collected and circulated all together. entonces lo que vemos en el desarrollo de este canon es que ya por el año 125 encontramos que estas cartas y estos documentos que se iban copiando empezaron a ser recolectados, unificados y circulaban, eran difundidos en conjunto. So, and that was where we get our that was the early version of our New Testament. Y esa es la versión temprana de nuestro Nuevo Testamento. The same 27 books in the New Testament that we have today are the same 27 books that were circulating together by the year 125. Y los mismos 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy día son los 27 libros que estaban circulando juntos para el año 125. Sí, mi pregunta era muy parecida realmente, pero sí me impresionó mucho la afirmación de que él tuvo un impacto significativo en Pablo. Cuando uno, por las razones que sea, tendería a pensar un poco más al revés, que fue Pablo el que tuvo más impacto en Lucas, en el sentido de que él fue el que le transmitió a Lucas lo que él conocía, habiendo recibido esto directamente del Señor, digamos. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, defender el hecho de que ocurrió al revés probablemente? Did you get it? Or? No. So you said that Luke had a huge impact in Paul, Mm-hmm. and one would expect the other way around, that Paul impacted Luke, being an apostle. So how could we defend, or how could we justify that way of thinking if Paul was the apostle and Luke the disciple? I would say it was a symbiotic relationship between the two. Bueno, yo diría que había una relación simbiótica entre ambos, Because they were both very educated men. porque ambos eran hombres muy educados. In that Luke was a Gentile in Jewish society, so he could navigate, he had to learn how to navigate both worlds. Y Lucas era un gentil en una sociedad judía y él así podía navegar en ambos mundos. Yet because he was a Gentile, he was not allowed within the inner circle of Judaism. Pero siendo un gentil no se le permitía entrar a ese círculo más interno de los judíos. Paul was a very educated man as well. Pablo también era un hombre muy educado. He had a distinctively Jewish religious education, a Pharisee. Él tenía una educación distintivamente judía, farisaica, But he was not from Israel. He lived in Tarsus, which is in Syria. pero él no provenía de Israel realmente o del territorio, sino que era de Tarso, que es una ciudad en Siria. And at that time, it was a Greek province. Y que en ese entonces Tarso era una provincia griega. So he was a very Jewish, but he was also Hellenistic in that he knew Greek culture. Y así él era muy judío, pero al mismo tiempo helenizado, porque vivía en esa cultura judía, o sea, digo griega.
but he was also a Roman citizen. Y además, él era ciudadano romano. So he was very worldly wise, very educated, and I think that's why he and Luke could relate one to another. Entonces, él era un hombre de mundo, por así decirlo, era una persona muy educada y por eso también podía entenderse muy bien con Lucas. And so I don't want to speculate Ahora, no quiero especular, because even though Luke wrote Acts, what we see is that the early influence on Paul came from Barnabas. no quiero especular porque aunque Lucas escribió Hechos, la influencia más temprana en Pablo fue Bernabé. But I would if I were to, I would say that the early influence that Luke had, that the influence that Luke had on Paul was early, because I want to say that by the time Paul started his ministry, his acquaintance with the gospel was probably the gospel of Luke. Y bueno, digo que me atrevo a decir que la influencia de Lucas en Pablo fue temprana, porque para el momento en que Pablo se convirtió, la cercanía que él podía tener con el relato del Evangelio sería a través del Evangelio de Lucas. Bueno, ¿alguien más por allá? En esta sección donde usted hablaba uno de los enfoques también de Lucas en los marginados, los pobres, las mujeres, los samaritanos, sabemos que esto es muy usado por los ideólogos de la justicia social para buscar ahí fundamento bíblico para sus enseñanzas y decir que Cristo era un revolucionario o era alguien preocupado de la pobreza en términos económicos. ¿Qué objetaría usted al uso o al abuso que hacen de este enfoque de Lucas para justificar la posición de ellos? So this focus on marginalized people is commonly used by social justice thinkers and woke people, and to say to justify their ideology. So how would you respond to them, or what do you think about that usage of this passage? Yeah. Social justice is a result of the gospel. It's not the goal of the gospel. Bueno, podemos decir que la justicia social no es la meta del Evangelio, aunque puede ser un resultado del Evangelio. So we don't see that Jesus was not a revolutionary. Jesús no fue un revolucionario, no lo He vemos. didn't have the goal in mind. His stated goal was not to upend the social norms of the day. Su meta no era subvertir el orden social de su tiempo, no era su meta. We don't find that to be the goal of the early church either. Tampoco vamos a encontrar que era la meta de la iglesia temprana, primitiva. The goal was to reconcile sinners to a holy God. Más bien, la meta era reconciliar a pecadores con un Dios santo. A result of our reconciliation to the Father is our reconciliation to one another. Ahora, un resultado de ser reconciliados con el Padre es ser reconciliados unos con otros. So I would say that the problem that I have seen that has started in America Ahora, yo diría que el problema que he podido ver que ha comenzado en Estados Unidos is that we try to take sides between the two. creo que el problema es que tratamos de escoger un bando o de decir que hay dos bandos y tenemos que escoger un bando. In Luke chapter 10 or 11, we see Jesus talk about the two greatest commands. And, sorry, could you repeat the passage? Huh? In Luke chapter 10 or 11. Bueno, sorry, lost your idea. What does Jesus say over there? The two greatest commands. Okay. Bueno, en Lucas 10, 11, por ahí vemos que Jesús da los dos grandes mandamientos. He said that the first great command is to love the Lord your God with your heart, soul, and mind. Dice que el primer gran mandamiento es amar a Dios
con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas. The second great command is to love your neighbor as yourself. El segundo gran mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. What I've seen in America is that we try to divide the two. Y lo que yo he visto en Estados Unidos es que tratamos de separar los dos. The Orthodox conservative branch tends to focus on the first command, La rama teológica ortodoxa o conservadora, digo, and then se centra más bien en el primero, and then the liberals focus on the second. y los liberales o más progresistas se centran en el segundo. The problem is that the Lord doesn't give partial credit. Pero el problema es que el Señor no nos llama a quedarnos con uno de los dos. You can hold to the first command and violate the second and still be as guilty as the Pharisees. Puedes tratar de aferrarte al primer mandamiento y violar el segundo y ser tan culpable como los fariseos. And so our goal is to reflect Christ in all things. Pero nuestra meta es reflejar a Cristo en todas las cosas. And so the problem with liberals is that they keep the reconciling death of Christ at bay while focused on accepting one another on the basis of our humanity. Lo que vemos como problema en los progresistas es que se pierde la importancia de la muerte y resurrección de Cristo y se da más importancia a la humanidad de cada uno, o sea, como relacionarnos con la humanidad de cada uno. And then the Orthodox crowd tends to think that just because you love the Lord and you subscribe to the confessions of faith and the Orthodox tenets of our religion, that you can talk bad about anybody. Y bueno, el problema con los conservadores es que muchos piensan que concentrándose en amar a Dios, tener una confesión de fe, centrarse en principios ortodoxos del cristianismo, les da el derecho de hablar mal de otros o de tratarlos mal. And so we do see that Luke does give attention to those who have been marginalized, but it's because in Christ nobody's marginalized. Pero lo que vemos es que Lucas se centra en los marginados, porque finalmente en Cristo nadie es marginado de esa forma. And so the way that I typically approach this thing with so-called wokeism is that people who subscribe to that, they identify a problem, but they misidentify the solution. Y bueno, creo que el problema que ocurre con el progresismo y toda esta ideología como de la justicia social es que muchos identifican el problema, pero encuentran una solución que es incorrecta. And so Christ says to love your neighbor as yourself. What does that mean? Cristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? That means I wouldn't treat you or your children any different than I would want myself or my children to be treated. Significa que no te voy a tratar a ti ni a tus hijos de una forma distinta de lo que yo me trataría a mí mismo o a mis hijos. That doesn't mean that you treat everybody like they're your brother and sister in the faith. Eso no significa que debes tratar a todos como si fueran tus hermanos en la fe. What it means is that you can see through all of the confusion and identify what that need really is. What is their heart cry to the Lord? And how can I speak to that? Y lo que significa es que dentro de toda esta confusión que hay, podemos identificar cuál es la verdadera necesidad, cuál es el clamor que debe haber al Señor en esto y hablar en ese sentido o actuar en ese sentido. So, for example, in the United States, a big issue is transgender. Por ejemplo, en los Estados Unidos un gran tema que hay hoy día son el tema del transgenerismo. And so let me preface that by saying, do not try to what you see coming out of the Church of the United States, you don't have to mimic them. Bueno, lo que puedo decir como en primer término es que lo que vean que hace la Iglesia de Estados Unidos, no traten de imitarlo simplemente. So the big issue right now in the United States is transgender. Hoy día el gran tema para la Iglesia de Estados Unidos es el transgenerismo. Or rather, gender identity and sexuality. O vamos a hablar en realidad de identidad de género y sexualidad.
And so the issue there is, so what is the core issue with the confusion there? ¿Cuál es el asunto central de esto, donde está la confusión? We don't need to learn this all over again. I'm assuming that you all are reformed like I am, so that I understand total depravity. Bueno, no vamos a inventar la rueda acá, ¿cierto? Creo que son reformados como yo lo soy y sabemos que es la depravación total. Ese es el punto de fondo. So that doesn't mean that they're as bad as they can be. It just means that they're born aliens from the Lord. Eso no significa que son tan malos como pueden ser, pero sí que nacen lejos del Señor, privados del Señor. So how do we speak to gender identity issues, transgender, homosexuality? In the United States, they simply accuse them of being evil people and further alienate them from the gospel. ¿Cómo reaccionamos ante el tema de la identidad de género, el transgenerismo, todo eso? Lo que ocurre allá en Estados Unidos es que simplemente se les desecha como pervertidos y se les priva del evangelio, o sea, se les señala como personas malas simplemente. Christ gives clarity where there's confusion. Cristo trae claridad donde hay confusión. When it comes to issues of identity and sexuality. Cuando se trata de asuntos de identidad, de sexualidad. Now, I'll also say that, and I'm not going to be you cannot be personally offended by somebody else's sin. Tú no deberías llegar a ofenderte personalmente por el pecado de otro. You will never be an effective witness to Christ if you are offended by somebody else's sin. Nunca vas a ser un testigo eficaz de Cristo si tú te ofendes por el pecado de los demás. So what I say is that we have to rethink how we approach people who are confused, lost, and sinners. Y lo que digo es que tenemos que repensar la manera en que nos acercamos a quienes están confundidos, están perdidos y son pecadores. I believe as those who possess the Holy Spirit and the wisdom of God, we have to learn how to engage deeply with people without compromising the scriptures, but addressing their sinful state. Y creo que como personas que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos el Evangelio, debemos aprender a involucrarnos con estas personas sin comprometer la verdad, pero sí pudiendo presentarla. And the evangelical church in America cannot do that because they are personally offended by their sin. Pero la iglesia evangélica en Estados Unidos no puede hacer esto porque se han ofendido personalmente por estos pecados. So that's probably more than what you were asking for, brother. Bueno, yo creo que es más de lo que preguntaste, hermano. Pero... But no, we don't excuse sin. Y sin duda no excusamos el pecado. It's sin. It's what drove Christ to the cross. Es pecado, es lo que llevó a Cristo a la cruz. It's what separates men from God. Es lo que separa al hombre And de I Dios. will say this before we move on to John. The hardest thing that I have found to minister to are homosexuals. Y bueno, voy a decir esto antes de continuar. Creo que lo más They tend to be the most hostile to the gospel. las personas más difíciles de evangelizar me resultan los homosexuales. Son personas Because muy, they're muy not hostiles al evangelio. because they're not willing to come to Christ in that their sexual desire is sin. Porque no están dispuestos a venir a Cristo y asumir que sus deseos sexuales son pecado. They want to be accepted like they are. Ellos lo que quieren es ser aceptados como son. And the fundamental call to come to Christ is that you have to accept that you love sin. Pero hay algo fundamental que debe ocurrir para venir a Cristo y es que tú aceptes que lo que amas es pecado. So I don't try to beat them over the head, but I've just found it's a difference when somebody says, this is the sin I struggle with, and my sexuality is my identity. Bueno, y es distinto el hecho de decir yo estoy luchando con este pecado que decir mi sexualidad es mi identidad. That's a hard one. I haven't seen to get over, but that's a freebie. There. Let us get back to the matter at hand. Dejémoslo ahí y volvamos al punto de lo que estamos tratando.
Okay, it's 1 o'clock. So any questions on this brother's question? Sí, ¿alguna pregunta sobre la pregunta de este hermano? No. Okay, so what I'm saying, love your neighbor as yourself. Even though they were trapped in sin, you were once trapped in sin yourself. And somebody loved you enough to give you the gospel, and the Holy Spirit did the work. Bueno, el punto es amen a su prójimo como a ustedes mismos. Ustedes también estaban atrapados en sus pecados y alguien les tuvo suficiente amor como para predicarles el evangelio. Así que So denles la palabra de Dios. So we have to lovingly, carefully, even though our message is a stern message, and we can't be flexible with it. It says what it says, but we cannot minister to somebody that we find personally offensive. Pero bueno, y nuestro mensaje es un mensaje directo, no lo podemos cambiar, no lo podemos flexibilizar, pero no podemos ministrar ese mensaje a otra persona si nos ofendemos personalmente por su pecado. Yeah, so don't let the sinfulness of sinners cause you to be. Don't get offended by it. No dejes que la pecaminosidad de los pecadores te ofenda a ese punto, Because you've got the answer. porque tú tienes la respuesta a eso. Now can we pray and have lunch? Bueno, oremos para ya almorzar. Señor, gracias por este tiempo de aprender de su palabra, gracias por estos libros que usted ha querido dejarnos para que le conozcamos a través de ellos y sepamos cómo vivir también. Y gracias por la vida del profesor y permítanos también tener un buen tiempo de almuerzo. Gracias por su provisión a nuestras vidas. Gracias por cada hermano que trabajó y sirvió para que esto pudiera estar listo, Señor, y pudiéramos disfrutar de esta comida. Y gracias por cada cosa que ha puesto en esta mesa, Señor, y le rogamos desde ya por el resto de la tarde para que nos bendiga y sea con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.